Bueno, en primer lugar, quería daros las gracias por acompañarnos hoy en Now y gracias a Irene por dejar que el Instituto Europeo participe contando un poco la labor que hacemos en educación de la sostenibilidad hoy. El Instituto Europeo es una escuela superior de diseño que forma diseñadores en todos los ámbitos y son varias sedes en todo el mundo. Y yo soy responsable del área de sostenibilidad de la sede de Madrid. ¿Así? No. Es un PDF, que tiene que ser un PowerPoint. No, me lo paso yo ahora mismo, no te preocupes. Bueno, quería poneros un poco en contexto de lo que es la sostenibilidad y antes de que sea la sostenibilidad, cuál es el escenario en que nos movemos hoy en día, tanto vosotros como los diseñadores, por el cual nosotros tenemos que actuar de otro modo. Ese es el ecosistema en el que vivimos y esta imagen me encanta porque se percibe claramente los límites de nuestro ecosistema, del planeta, y también los recursos que tenemos. En la esfera de la derecha veis todo el aire contenido en la atmósfera, ese es el aire del que disponemos, y en la esfera de la izquierda se ve todo el agua contenida en el planeta. 2/3 de nuestro planeta están cubiertos por agua. Esa esfera tiene el agua de los polos, de los mares y también de la atmósfera. Pero de este agua, solo un 3% es agua dulce y solo un 1% de ese 3% está disponible para el uso humano. Eso significa que esa esfera representa toda, pero nosotros tendríamos más o menos la cabeza de un alfiler en disponibilidad de agua hoy en día. Por otro lado, somos una población que crece al ritmo de 1.000 millones cada 12 años. Esto supone que en el año 2050 seamos 9.000 millones. Por supuesto, hoy tenemos recursos para todo, aunque no estén distribuidos de la manera en que quisiéramos. Lo peor de esto no es esto, es que la distribución de la población es irregular. Esta población va a crecer sobre todo en zonas urbanas y eso significa que necesitamos más recursos energéticos, que vamos a producir mucha más contaminación y también muchos más residuos. Y todo esto hay que preverlo, es el escenario en el que nos vamos a mover. Y aquí os voy a poner un barrido de datos para que os hagáis una idea de realmente cómo está la situación. En España hay 588 kilos de basura por habitante y año y estamos por encima de la media europea, que está en 522. De estos residuos, la mayoría, como veis aquí, son envases de un solo uso. Como vemos aquí, 2 millones de botellas en 5 minutos. Y como vimos anteriormente, en la exposición que nos hicieron antes, hay empresas que actualmente sustituyen estas botellas por botellas hechas con almidones y sustitutos de almidones y sustitutos del plástico, pero eso no evita esta contaminación. Eso es una elección. Lo que tenemos que hacer es dejar de usar tantas botellas. Usamos bolsas. España está en 10.500 millones de bolsas anuales, unos 238 por habitante y año. Bolsas que duran más o menos una vida media de 15 minutos, pero que en degradarse tardan entre 100 y 400 años, dependiendo del espesor del polietileno con el que están fabricadas. Y esas cifras son muy alarmantes. Las he puesto, pero no para asustaros, para que nos demos cuenta de que ese es el contexto real. O sea, en Estados Unidos hay 31 kilos de residuos textiles por habitante y año. Y el 5% de los vertederos actualmente contienen textiles, el 5%. Y del agua dulce, de ese agua dulce que tenemos a nuestra disposición, de la contaminación de ese agua, el 20% corresponde a los tratamientos de los tejidos. Imaginaos el consumo que hay actualmente, las repercusiones que eso puede tener. Y de ese agua dulce que también tenemos a nuestra disposición, las industrias, ¿cómo la están usando? Y nosotros mismos, en nuestros hábitos de consumo. Pues una camiseta de algodón necesita 3.100 litros de agua. Una hamburguesa, 2.500. Y una hoja de papel que pesa 5 gramos, habitualmente, si es de 80 gramos, 50 litros de agua por hoja. Eso corresponde a toda la transformación de las materias primas para fabricar los diferentes productos de consumo. No es lo mismo una camiseta que dura en tu mano, si la cuidas bien, 3 o 4 años, o 5 o 7, que una hamburguesa que te comes en un cuarto de hora. Eso claramente. Y tampoco es lo mismo los hábitos de un vegetariano con los hábitos de un comedor de carne. Pero actualmente países como Inglaterra y Estados Unidos están haciendo ¿cómo se llama? Creo que es el Free Meat Monday. Es decir,
los lunes no se come carne en instituciones, en universidades, en oficinas, porque la repercusión de unos cuantos es inmensa si la pudiéramos hacer entre todos. Por otro lado, el modelo económico, que ya han hecho un recorrido anterior sobre cómo estaba la situación, creo que Luis en su anterior ponencia, pues al final el modelo económico es el que valora el crecimiento y el lucro como meta en sí misma. Y el modelo industrial que acompaña este modelo económico es extraigo, produzco y desecho. Es un ciclo lineal. Bueno, no es un ciclo lineal, es un proceso lineal. Y en este modelo económico no se valoran en absoluto lo que los ecosistemas nos están ofreciendo y que los ecosistemas y la naturaleza nos aprovisionan de todas estas cosas que veis aquí, que al final hacen que la vida sea posible en el planeta y que tengamos una calidad de vida hoy. Y esta imagen me encanta, pero es ciertamente y extremadamente alarmante. En esta imagen, y no sé si lo percibís bien, están los minerales, las fuentes fósiles y los ecosistemas. Y comienza en el 2012 y acaba en el 2087. Bueno, aquí está el 2087. Esos son los recursos que disponemos actualmente, que hasta el 2030 más o menos se mantienen estables, y luego cómo empiezan a desaparecer recursos minerales, más tarde recursos energéticos fósiles y finalmente los ecosistemas. En esa primera parte aparece el tantalio, que es un metal que a lo mejor no lo sabéis, es un mineral del que se extrae el coltán, y el coltán sirve para hacer casi todos los elementos de electrónica que utilizamos hoy en día. Bueno, pues tenemos 46 años, más o menos. Entre 46 y 49 se calcula de duración de este mineral. Y como este, os lo digo porque es de uso habitual, muchísimos otros. Por supuesto, es el contexto que tenemos los diseñadores a la hora de decidir y también a la hora de prescribir nuevos productos y nuevos materiales, con lo cual es un contexto que inevitablemente deberíamos saber. Y esta ya, por última, tenemos un consumo actual de 1,5 planetas y solo tenemos un planeta. O sea, por mucho que lo dibujemos, que viajemos, que vayamos a... Hoy en día tenemos un planeta y solo podemos vivir en él. Y esto es lo que estamos haciendo con el planeta. El consumo actual, si seguimos así en este proceder, en 2030 necesitaremos 2 planetas, pero en 2050 casi 3. Actualmente estamos en 1,5 planetas. Y bueno, eso es una reflexión que deberíamos hacer todos. Pero más que reflexionar, deberíamos saber por qué y cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, ¿qué propone al final la sostenibilidad? Yo no estaba, y me lo siento muchísimo, en esa actividad donde habéis escrito la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad al final es el equilibrio entre el ecosistema, que es el que realmente nos ampara y gracias al cual podemos vivir nosotros y el resto de las especies, porque lo compartimos y eso no hay que olvidarlo. Nuestra sociedad y nuestra economía respetan sus límites y, desde luego, no es un sistema en el que la economía es la que manda las normas, las leyes y estamos todos supeditados a ello, para bien y para mal, y el ecosistema está supeditado a las necesidades del hombre y también las de la economía. Ese es el sistema que tenemos actualmente y es totalmente insostenible. De hecho, hay mucha gente trabajando para cambiarlo. Bueno, yo creo que es el uso equilibrado del capital natural, social y económico, y sobre todo pensar en las futuras generaciones, que son las que tienen que hacer usufructo de todo lo que nosotros dejamos luego detrás. Y os preguntaréis qué tiene que ver con todo esto el diseño. Pues el diseño tiene mucho que ver porque los impactos que se ocasionan en la decisión de los productos se determinan en la fase de diseño. Nosotros somos responsables de muchas de las etapas de los productos que consumís y ahora veremos cuáles son. Y por lo tanto, somos, junto con otros, responsables y agentes responsables. Hay 4 agentes fundamentales responsables de todo esto que acabamos de ver. Uno son los gobiernos con sus políticas, otros son los consumidores con sus hábitos, otros son los productores con sus sistemas industriales y otros son los diseñadores. Nos he puesto en primera persona, junto con nosotros hay muchos más, pero los diseñadores tienen un rol importante. ¿Y por qué? Porque los diseñadores son aquellos que deciden espacios, productos, servicios, comunicaciones, los deciden, los escriben, los prescriben. Y además son consumidores y además a veces son productores o toman decisiones sobre la producción. Y en algunos casos tienen incluso algún amigo en el gobierno. Pero en la mayoría de los casos los diseñadores ocupamos 3 de estas 4 flechas de agentes implicados. Con lo cual somos grandes responsables de lo que ocurre y de lo que ocurrirá. Y el diseño sostenible
no es más que la incorporación de criterios ambientales y sociales en los procesos de diseño, en todos los procesos de diseño, para hacer servicios respetuosos con el medio ambiente, para hacer productos igualitarios y socialmente equilibrados, y también para permitir un desarrollo económico viable, pensando en un futuro y en las consecuencias que nuestras decisiones pueden tener sobre este futuro. ¿Y qué es educar en este ámbito, en este escenario? Diréis, ¿qué cosa más compleja? No es difícil educar a nuevos diseñadores. Aquellos que están empezando, si consideran que los criterios ambientales es algo que tú les dices que tienen que tener un proceso, los tienen. Es más complicado educar a aquellos que ya están formados. Es mucho más complicado educar a todos esos millones de diseñadores que hay en el planeta que actualmente no han estudiado ni saben nada de esto, porque la labor de reciclaje es una labor compleja. Pero en definitiva hay que diseñar para la responsabilidad y bajo la responsabilidad, y sobre todo hay que concebir el proceso de diseño como un proceso completo. No existe un diseño sostenible. O sea, existe un diseño para el desarrollo sostenible. El diseño debería siempre incorporar criterios ambientales y sociales en sus procesos, como una cosa lógica, como una parte fundamental, como lo es saber dibujar, como lo es saber de materiales. Es un proceso natural, sobre todo de cara a un futuro y de cara a un desarrollo distinto del que estamos teniendo. Quiero creer que muchos de los defectos y muchos de los yo creo, desastres que hemos ocasionado con nuestra sociedad de consumo y nuestra manera de producir son debidos a la ignorancia. En gran parte a la ignorancia, en gran parte a la falta de ética y respeto, por supuesto, pero la ignorancia tiene un papel fundamental en todo esto. Y lo que no podemos es ser ignorantes y dejar de conocer. Y lo que no podemos, sobre todo, es ponernos una venda y ser más felices porque no vemos. Yo creo que hay que quitarse la venda y para ser libres hay que conocer y tener conocimiento. Esa es la base fundamental de la formación que yo defiendo, que defendemos desde el IED, desde mi área. Y luego hay que entender que incorporar esos criterios y el proceso sostenible puede ser más complejo, pero es una oportunidad y es un reto. Y es una cosa que nos diferencia y no es una limitación a la hora de proyectar, que es como lo perciben muchísimos diseñadores. ¿Y cuáles son las premisas fundamentales? ¿Cómo debe ser una educación para el diseño? Primero, formar al estudiante en el conocimiento de todo lo que ocurre a nivel ambiental, qué ocurre en el planeta a nivel económico y qué ocurre a nivel social, que tenga una formación amplia en este sentido. Luego, analizar cuál es nuestro rol dentro de este ámbito, de ese escenario. Y, desde luego, dotarle de las herramientas suficientes para que él diseñe las estrategias, para que esto no continúe siendo lo que es, sino sea distinto. Para ello, el enfoque habitual que se le da no solo al diseño, sino a todos los proyectos y todas las industrias y todas las mejoras en torno a la sostenibilidad es el enfoque sistémico. Es imposible ver las cosas de un modo fragmentado. Hay que ver el escenario completo, lo que llaman los americanos el big picture, para poder realmente incidir en 1, 2, 3, 4, 5, para entender que todo está compuesto por elementos que se relacionan entre ellos y son las relaciones entre esos elementos las que causan los impactos y en las que podemos también innovar. Herramientas hay miles. Os he puesto este ejemplo donde describo algunas, pero tenemos desde el ecodiseño, pasando por el diseño para todos, el diseño para el desensamblaje, el diseño centrado en el usuario, el diseño para desmaterializar, el diseño para la experiencia. Esas herramientas tienen que conocerlas los diseñadores. Tienen que tener estas herramientas en la mano para poder definir las estrategias de mejora. Y finalmente, una herramienta fundamental en cualquier pensamiento sistémico es el análisis de ciclo de vida. Si los diseñadores podemos decidir las materias primas con las que estamos trabajando, los procesos de fabricación con los que queremos definir productos, servicios, espacios, comunicaciones, el uso que van a dar de ellos, tenemos que decidir cómo es el fin de vida del producto, cómo se gestiona ese producto para decidir si vuelve otra vez a un ciclo industrial o si directamente va al medio ambiente sin contaminar. Cada decisión tomada en cada una de esas etapas tiene una repercusión y esta repercusión es acumulativa. Lo que yo decida en cuanto a las materias primas a nivel social, a nivel económico y a nivel energético, medioambiental, es decir, los recursos que utilizo, la energía que utilizo, lo que voy a tener después, los residuos, se deciden ya desde el primer momento, desde la materia prima. Si yo decido extraer o comprar materia prima en un país o en otro, incidirá muchísimo en los resultados. Hay países que están certificados, hay países que no respetan los derechos humanos. Si yo decido producir en un país
en Bangladesh unos vaqueros no es lo mismo que si los produzco en Madrid, donde los salarios, los derechos, las certificaciones, la legislación es totalmente diferente. O sea, no somos ecológicos por llevar un vaquero hecho de algodón ecológico, con menos agua. Somos ecológicos y sostenibles cuando ese vaquero además no está hecho por una niña de 18 años en Bangladesh que cobra 40 euros al mes por trabajar 18 horas diarias. Y esto que digo son datos, no me lo estoy inventando. Si esa niña en vez de Bangladesh está en India cobra 75 y si está en China cobra 150. Es así de injusto el mundo. Pero es la misma niña trabajando 18 horas en una fábrica. Y si está en Madrid, seguramente, a lo mejor no es una niña, es un adulto y cobra otro salario. Entonces, las decisiones que tomemos sobre los productos que compramos son fundamentales. Pero también las puede tomar el diseñador. Y el diseñador en todas esas etapas tiene un poder decisorio. Hasta ahora el diseñador entraba simplemente, a lo mejor, y los hay, que solamente entran en 2 o 3 etapas. Deciden la forma, como mucho la comunicación y como muchísimo, el packaging. Pero creo que el diseñador tiene un rol mucho más amplio y puede realmente incidir en más de esas etapas y puede hablar con el productor y puede intentarlo. Yo siempre pienso que cualquier paso, por pequeño que sea para la mejora, es un gran paso y se empieza por algo. Entonces siempre puedes intentar, aunque tu productor no esté preparado para cambiarlo, no producir en China y producir en otro país, por ejemplo, donde se respeten los derechos humanos. Y bueno, una cosa fundamental en todo esto es pensar cíclicamente y no de modo lineal. Si el modelo era extraer, producir, desechar, el modelo actual es defino el problema, lo resuelvo y al final me ocupo de lo que ocurre al final. Cierro el círculo. El modelo sostenible, diseñar modelos sostenibles es diseñar modelos que puedan perdurar en el tiempo, donde se cierra el círculo, donde las materias primas, si van al medio ambiente, tienen que ser biodegradables y si no van al medio ambiente, tienen que entrar otra vez en el círculo tecnológico. Y para ello tenemos muchos ejemplos. Cradle to cradle, de la cuna a la cuna. Un químico y un arquitecto, McDonough y Braungart. Ellos, hace ya muchos años, más de 20 años, concibieron un sistema en el cual, ¿por qué no hacer del residuo un nutriente? Esa es la base del sistema. Basado en la naturaleza. La naturaleza produce mucho más de lo que necesita, pero no produce residuos. La naturaleza produce nutrientes. Cuando un árbol produce más fruto del que puede realmente consumir el entorno en el que está, eso que queda cae a la tierra y se convierte en un nutriente, no se convierte en un residuo tóxico. Y ese aprendizaje lo llevaron a un proceso para diseñar desde arquitectura, espacios, ambientes, servicios, y hablan, es una certificación actualmente, es uno de esos que tiene un tercer certificador que te pone un sello, que a veces son extremadamente valiosos esos sellos, porque realmente certifican que muchos de los procesos están controlados y vigilados. Pues en este caso, ellos hablan de residuos como nutrientes y de cómo un proceso se puede cerrar metiendo cualquiera de los residuos o de los sobrantes que queden de un proceso o en un ciclo biológico o en un ciclo tecnológico. Y finalmente, porque no me quiero extender y además hay tantas cosas que decir que podría estar hablando días, al final hay 5 cosas que son fundamentales cuando estamos diseñando y que son tan básicas y tan primarias, ¿no? Que parecen hasta no sé, naif. Pero es valioso para el usuario lo que hacemos, es satisfactorio para la empresa. Esto, por supuesto, todos los diseñadores nos lo preguntamos porque es un requisito dentro de nuestra profesión. Que sea viable también lo es. Pero ¿cuántos nos preguntamos es bueno para la sociedad y beneficioso para el medio ambiente? Pues esta es una parte fundamental. Y yo digo, no solo para los diseñadores, también para muchas de las cosas que hacemos actualmente y cuando consumimos también, por supuesto. Y bueno, nuestro modo de diseñar condiciona también la vida de los demás y cambiando nuestro modo de diseñar podemos hacer un mejor futuro, más viable, de calidad y duradero. Y muchas gracias.